Hola a todos, soy el Andrew y hace 2 años que tomé la decisión de irme a vivir a otro país. Dejé a mi familia, mi trabajo, mi vida entera con tal de vivir una aventura. Hoy les voy a contar cómo ha sido mi experiencia después de haber vivido 1 año y medio en Australia. Así que empecemos. Llegué a Australia con una Student Visa. Apliqué esta visa porque en ese tiempo se podía trabajar full time siendo estudiante. Tenía la facilidad de trabajar en las mañanas, estudiar en las tardes. En ese tiempo no habían Working Holiday disponibles, así que fue mi mejor opción para poder salir de Chile. Al principio llegué a la casa de un amigo que me recibió y me ofreció todas las comodidades de su hogar. Me ayudó con todos los trámites y con la movilidad especialmente. Estuvimos buscando trabajo juntos y pasando estos procesos. En paralelo, el agente de estudio que yo contraté fue el que se encargó de hacerme mi tax file number, sacar mi cuenta de ABN, sacar mi cuenta de banco y el plan del número de teléfono. Bueno, estas personas fueron las que se encargaron de ayudarme en mis primeros meses de iniciado como inmigrante hasta que yo me pudiera adaptar y poder seguir mi camino también independiente. Cuando ya llegó la hora, yo busqué arriendo por la aplicación Facebook en Marketplace. Es una muy buena aplicación, generalmente se usa mucho acá para poder buscar autos, hogar, arriendo, etc. Entonces lo que hice fue buscar un arriendo en Facebook. Encontré un departamento que quedaba como a 3 minutos caminando a la playa. O sea, yo tenía que salir del departamento, cruzar la calle y llegaba a la playa al tiro. Era maravilloso. Tuve que ir al lugar del departamento a hacer una inspección, a hablar con las personas, presentarme, demostrar que estoy trabajando también para que haya más fidelidad al momento de hacer el pago. Y bueno, ellos después de haber entrevistado a un montón de personas me dijeron que fue una de las mejores opciones que ellos tenían para poder vivir ahí, así que me invitaron a su departamento a poder vivir. En ese tiempo yo pagaba 250 semanales, lo mismo que pagaba en la casa anterior con mi amigo. $250 semanales. Tenía mi habitación privada y todos los lugares eran comunes, como la cocina, el living, el baño, etc. En el tema de la convivencia era muy buena porque, bueno, igual generalmente todos estábamos trabajando, entonces eran muy pocas las veces que nos cruzábamos y cuando nos cruzábamos también aprovechábamos ese tiempo de conversar, de cómo fue nuestro día, de comer algo juntos, compartir un poquito de convivencia diaria. Cada uno se encargaba del aseo, si tú usabas la cocina, usabas las cositas, las limpiabas y después dejabas todo ordenado para que la próxima persona al momento de llegar encontrara todo limpio y en orden. Lo mismo con el baño y el aseo general, que nos repartíamos una vez a la semana cada persona para poder hacer aseo general en el departamento. Era un departamento chico, así que no necesitábamos mucho tiempo para hacer aseo en realidad. No, en media hora, 1 hora y un aseo bien profundo, y con la experiencia que yo tenía haciendo housekeeping, el aseo era lo más rápido que hacía. Ahora vamos a hablar un poquito del costo de vida en Australia. Como les comentaba antes, yo pagaba $250 semanales. Eso era en la ciudad de Gold Coast, en donde yo estuve viviendo. En paralelo a eso, tenía un trabajo haciendo housekeeping. Generalmente teníamos que hacer aseo en el hotel, limpiar las cocinas, los baños, hacer las camas, etc. Me pagaban a $30 la hora y tenía un promedio de 6 a 8 horas diarias. De lunes a viernes generalmente, a veces hacía 5, 6 o incluso la semana entera. Como era un trabajo casual, a veces teníamos la suerte de agarrar más shift o más turnos durante el día, y otras veces, bueno, no teníamos tanta suerte y nos quedábamos con 1 o 2 días en la semana. Eso era muy dependiente de la sesión, porque era un lugar muy turístico. Así que en promedio sacaba alrededor de $1,000 y $1,500 quincenales. Me pagaban cada 2 semanas y yo con eso tenía que distribuirlo para poder pagar el arriendo, que como les comenté son $250 lo que pagaba yo por una habitación privada, más $100 que yo gastaba aproximadamente en alimentación, en el supermercado o cositas para comer. El resto de platita la usaba para pagar el curso, que tenía que pagar unas cuotas mensuales. Y si me sobraba un poquito lo usaba para mí, para salir a pasear, tomarme una cervecita con amigos, etc. Otro tips muy importante que le voy a dar para cuando ustedes lleguen a Australia es comprarse un auto. Me lo dieron a mí, no lo hice en ese tiempo y me arrepiento un poco de no haberme comprado un auto al principio porque me hubiera facilitado muchas cosas. Y es más ventaja que desventaja, porque primero los autos allá son muy baratos. Generalmente son exportados de Japón y son autos muy buenos, tienen muy poco kilometraje y están casi que a mitad de precio a lo que nosotros compramos en Chile, por ejemplo. Un amigo se compró un Nissan Tiida 2007 con 150.000 kilómetros y le salió $3,500. Esa platita te la podía hacer, no sé, un mes trabajando y ahorrando buena platita, te alcanza además para comprarte un auto. La verdad es que hay que ser un poquito organizado con las cuentas y si tú te propones comprarte el auto, vaya a tener la platita y te lo vaya a comprar, no hay ningún problema. Y como les decía, le va a dar más facilidades porque puede optar a conseguir trabajos que son un poco más lejos de la ubicación en donde estás viviendo. No dependen mucho del transporte público ni de trabajar cerca, porque las distancias en transporte público y de repente, no sé, conseguías un trabajo, vivías en un lugar y conseguías trabajo a 40, 50, incluso 1 hora en transporte público de distancia, o incluso podéis conseguir trabajo en otra ciudad. Tener un auto te permite acceder a más trabajo, a más lugares. Otro tips que les voy a dar, depende de tu nivel de inglés, va a depender tu nivel de sueldo. Cuando yo conseguí este trabajo tuve que hacer una entrevista 100% en inglés y yo al principio no entendía muy bien el acento australiano, que es un poquito raro, un poquito rápido, tienen su manera de hablar. Con lo que yo había estudiado no era suficiente como para poder comunicarme. Mi inglés hablado era nulo,
principio no tenía mucha experiencia hablando inglés, pero sí me podía comunicar y tenía muchas bases como para poder dar una entrevista al 50-40% de mi capacidad o no. Me di a entender de cualquier forma. Si no había una palabra, usaba traductor Google, usaba la mímica, que es muy importante usar la mímica para hablar. Te van a entender de alguna otra manera. Y te digo, por favor, atrévete a hablar inglés para que lo vayas practicando y puedas aprender a hablarlo, porque si no lo practicas, no vaya a tener un habla, no te vaya a poder comunicar. Y eso, como les digo, los va a limitar mucho a los trabajos que van consiguiendo. A medida que fue pasando el tiempo y mi nivel de inglés fue mejorando y alcancé otro tipo de habilidades, pude optar a otro tipo de trabajo. Así que el siguiente paso que hice yo fue sacar la Forklift License, que es para manejar la grúa horquilla. Esto consiste en hacer un curso de 2 días, en donde en la primera parte es un theoretical test y la segunda parte es práctico. La primera mitad de la clase el tipo está en una pizarra enseñándote de qué se trata lo que vas a aprender, y la segunda mitad de la clase el tipo te pasa la forklift y tú tienes que aprender a manejarla. Yo nunca había manejado una forklift antes, pero si tú manejas un auto no tienes ningún problema en manejar esta máquina. Solamente tiene unas palancas para arriba, para abajo, hacia los lados, y esta es la que toma los pallets y los guarda. Una semana que lo estés manejando te vaya a adaptar al tiro y vaya a poder conseguir trabajo muy bueno en eso. El primer trabajo que conseguí de eso fue en un estacionamiento de noche moviendo unos conos. Entonces había un pallets con una cajita con conos y tenía que ir manejando la grúa, bajando unos conos y cerrando un perímetro para que después los otros personales del trabajo llegaran y arreglaran el estacionamiento. Estaban repintando. Me pagaban en ese trabajo 35 la hora y trabajaba 6 horas. De 9 de la noche hasta como las 2, 3 de la mañana a veces, dependiendo del día y qué tanto trabajo había. Y luego de eso conseguí otro trabajo. Una amiga mía me mandó un pantallazo de chilenos en Gold Coast. Métanse en Facebook porque ahí hay muchos datos de pega. Y esta persona publicó que estaba buscando a alguien con una forklift. Le hablé de inmediato, le mandé mi currículum, la foto de mi forklift y me dijo que me iba a coordinar una entrevista de trabajo con el jefe, así que fui a la entrevista de trabajo. Tuve que viajar 1 hora y media para poder llegar allá. No tenía auto en ese tiempo, así que tuve que tomar un tren, luego tuve que tomar el tram, luego tuve que tomarme un bus para poder llegar al lugar y después de vuelta repetir el proceso. En eso me tomó casi todo el día en ir a la entrevista, que duró media hora, pero tenía un mejor nivel de inglés, así que me podía comunicar de mejor manera con el jefe. Le mostré mi experiencia, le dije que tenía como 5 años de experiencia manejando forklift, que era mentira, nunca la había manejado, pero cuando tú vas con seguridad y lo dices, bueno, le agradé al jefe y me contrató, así que no tuve ningún problema en ese sentido. Y luego empecé a trabajar en esta fábrica, que la mitad del trabajo era estar parado manejando una máquina de textiles y la segunda parte del trabajo era manejar la forklift y tomar estos rollos de textiles y guardarlos en el estoraje que corresponde. Esos fueron mis últimos 3 meses en Australia y cuando tuve ese trabajo ganaba 1.200 a 1.500 semanales. Estaba ganando 2 veces más de lo que yo ganaba en el casino haciendo housekeeping. Solamente con sacar una licencia forklift me pagaban lo mismo, pero trabajaba más horas, y la diferencia es que yo tenía un trabajo full time. Yo tenía mis turnos asegurados de lunes a jueves, mis 10 horas aseguradas cada día. Hacía 40 horas semanales y cuando teníamos que hacer hora extra las pagaban el doble. A mí me pagaban a 65 la hora extra, entonces era absurdamente alto el nivel de sueldo que estaba ganando en ese tiempo. Estaba muy contento y se pudo trabajar harto. También teníamos turnos de noche y cuando hacíamos turnos de noche nos pagaban un extra por las nocheras, así que en ese trabajo pude sacar mucha más plata de lo que yo hacía en housekeeping y reducir también el desgasto físico que se estaba haciendo. Cuando estáis haciendo housekeeping te desgastáis mucho, es todo físico. En este trabajo, como les digo, estaba parado 6 horas viendo una máquina de textiles, asegurándome que esta mantuviera todo en orden, y las otras 6 horas tenía que manejar la forklift, guardar los rollos y poner una bolsa que otra o limpiar el lugar. Realmente no era un trabajo muy duro. Solamente los fines de semana, cuando nos tocaba hacer aseo, que teníamos que meternos abajo de la maquinaria, limpiar un poquito, usando aspiradoras, máscaras para no aspirar el polvo que había en ese lugar y mantener un poquito de seguridad. Así fueron mis últimos 3 meses en Australia y alcancé a ahorrar $8.000 antes de venirme acá a Nueva Zelanda. En el ámbito cultural y turístico, Gold Coast es una ciudad muy bonita, muy turística. Tiene muchos pueblitos cerca, como por ejemplo el pueblo Nimby, que es como un pueblito hippie, medio mágico. También está Byron Bay, que es uno de los lugares que tiene unas playas más bonitas. Hay mucha gente que sabe surfear también. Tenemos Nusa y otro tipo de playas que quedan por los alrededores. Gold Coast se conoce también como el Miami australiano por la cantidad de edificios que tiene, que son muy bonitos. Tiene una playa maravillosa, llena de actividades, de festivales, mucho surf, muchos nightclubs también. Los días jueves empiezan los carretes allá en Gold Coast, terminan los domingos. Los carretes empiezan como tipo 5, 6 y terminan como a las 10, 11 de la noche. La verdad es que los australianos se duermen muy temprano, no como nosotros que estamos acostumbrados en la previa y a las 12 ya estamos recién saliendo y a veces nos quedamos hasta el otro día. Pero en el lugar tienen bastantes nightclubs y una de las atracciones para los latinos es la Latin Party, donde podemos escuchar un poquito de reggaetón, cumbia, bachata y cualquier musiquita que nos guste para poder mover el cuerpo. Otras cosas de las que podía hacer en Australia
Australia es que está lleno de caminatas. Podía ir a subir cerritos, podía hacer caminatas en medio de la selva, encontrarte un poquito con la vida salvaje de Australia, ver a los canguros, los koalas. De repente te vas a encontrar una pitón, una serpiente que otra, arañas gigantes también hay, y una cantidad de animales que son exageradamente gigantes allá en Australia. Yo encontré que todo era mucho más grande allá. Y otras cositas que también podía hacer allá son barbecue, que casi todas las playas o todos los parques cuentan con este espacio común para hacer barbecue. Tienen parrillas para tomar agüita, para sentarte y pasar una linda tarde haciendo tu hamburguesita. Generalmente para la despedida de nuestro amigo siempre nos juntaban en un parquecito, cada uno llevaba su cervecita y nos poníamos de acuerdo para comprar, para hacer barbecue completito, asado o cualquier cosita que se nos antojara en ese momento. Así fue más o menos mi experiencia viviendo en Australia 1 año y medio. Es muy difícil resumir toda mi vida allá porque está llena de cosas. 1 año y medio no lo puedo resumir en un video, pero sí les voy a ir contando un poquito más profundidad en otros videos, cosas más específicas de Australia, de las cositas que aprendí y los mejores tips para que puedan sobrevivir esta aventura. Y eso, mis chiquillos, acá llegamos al final de este video. Por favor, suscríbete para más contenido como este. Si te gustó, escribe en los comentarios qué otras cosas te gustaría saber de Australia y deme algunos tips o alguna idea para poder seguir haciendo videos como este y compartirle un poquito más de mi experiencia viviendo solo en otro país. Hasta aquí, Andrew, y nos vemos en otro capítulo. ¡Chaito!